plebes? Bienvenidos a otro video más de Saminat Podcast. Oli, lo dijo bien. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Y perdónenos por Sí, la semana eso iba a pasada decir. también, que no les subimos video. Pero fue una semana un poquito ocupada. Sí. Hay veces que va a haber semanas un poquito desocupadas, pero intentamos siempre subirles los domingos. Sí, disculpen. La verdad, ustedes saben, la vida adulta nos consume. Pero de todas maneras, abrimos la caja de comentarios para que pudieran decirnos sus anécdotas para el día de hoy. Y sí nos enviaron ahí unas muy interesantes. Pero primero que nada, esperemos que estén muy bien y gracias por seguirse suscribiendo. Ahí ya vamos más cerca de los 200, ahí vamos, ahí vamos. Ujú. Y pues el episodio de hoy me emociona mucho y creo que a las dos porque las dos ya vimos esa etapa. Y es la etapa de la universidad. Etapa universitaria. Ay, para mí fue mi mejor etapa. O sea, yo sí siento que esa y la de la secundaria, las dos me gustaron mucho, pero la de la uni todavía más. O sea, porque siento que es esa etapa en la que estás ya como que eres adulto, pero también vas saliendo de la adolescencia, entonces todavía estás como en esa transición y conociendo Para mí fue la prepa. gente. La prepa fue tu mejor. ¿En Ajá. serio? Pero, o sea, siento que más bien la prepa es en donde eres adolescente y te estás convirtiendo en adulto, ¿no? O sea, siento que ya en la uni ya es como que ya eres adulto y es como que tomártelo en serio, pues, o sea, Sí. ya darte cuenta que ya no eres adolescente, pues. O sea, siento que en la prepa te empiezas a creer grande cuando todavía no eres, pero sí vas a ser dentro de poco, pues. O sea, siento que Sí. eso pasa. Es que siento que hay un montón de cosas que influyen. O sea, porque para mí la prepa fue la peor etapa. O sea, la peor así. Y la uni la sentí así porque ya yo sentía más independencia, tenía más libertad y era como, me sentía cómoda. O sea, me sentía a gusto con los amigos que tenía, o sea, la gente que estaba conociendo, cosa que en la prepa no. O sea, yo era bien solitaria, nomás tenía una amiga. Entonces, imagínense, o sea, la diferencia de... Y ya me sentía segura de mí misma. Y eso también siento que influye mucho porque yo era bien insegura en la prepa, así yo no hablaba, o sea, sí hablaba, pero era más como introvertida. Hola, Natalia. Ujú. No, no, No. no me vean. Sí, o sea, era así. Y ya en la uni, no, para mí fue el despertar de todo. Sí, como dices tú, ya es pues ser adulto y ya darte cuenta de las cosas, pero siento que tiene mucho que ver cómo la viva cada quien, ¿no? Y las dos la vivimos bien diferente. A ti te tocó estar también en pandemia, ¿no? Parte de la uni. En la uni sí estuve, pues conmigo atravesó toda la pandemia. Estuve 1 año y medio en pandemia en la uni. Y siento que eso también influyó mucho en tu experiencia, o sea, Ujú. siento que ahí pudiste vivir cosas cool en ese año que se perdió, o sea, porque pues yo no, yo la Y viví. yo, ok. ¿Por qué? Pues, o sea, me estás diciendo que me perdí 1 año de la uni. Y yo, ok, gracias. Pero al menos no te graduaste en pandemia, No, sí, pues porque sí. hay unos que se graduaron que pobrecitos, no les hacían como sus ceremonias virtuales o cosas. Ujú. Ay, Bien pobrecitos. triste. Bien gacho, sí, yo tengo conocidos que así se graduaron. Pero a ver, vámonos punto por punto. ¿Qué carrera estudiamos? Eso sí lo vamos a compartir. Mercadotecnia. Docencia de idiomas, nada que ver nuestras carreras. Yo estudié en Ensenada y Y tú aquí en Mexicali. estoy en Mexicali. Y fíjense que, o sea, para mí, o sea, ya tiene sus años, ¿no? Que salí, pero... No, pero cuenta desde que no quedó a la primera, a la pura. Ay, sí, sí. Mm. Y yo, tu propia familia apaga tu brillo. Natalia abrió Sí. así la computadora. Ay, lloré. Me acuerdo que yo. Lloré. Y ya estoy llorando de Ay. felicidad. Sí quedó. Sí. No, sí Y no estuvo quedó. feo, sabes que no quedé. O sea, hagan de cuenta que yo apliqué para Mexicali primero. Y me acuerdo mucho que yo siento que eso fue lo que me falló. El examen oral que me hicieron, fatal. O sea, fatal. Me sentí súper perdida. Pero es que dijiste que no sabías, ¿no? Es que yo cuando entré a la carrera sí sabía inglés, pero de que... No, que no sabes que te iban a hacer ese examen. Una cosa sí, no sabía que iba a ser ese, y otra cosa es que yo no sabía bien hablarlo. O sea, sí te lo entendía, la gramática, todo bien,
pero el yo comunicarme era lo que me fallaba. Entonces me acuerdo que me meto ese día, estaba ahí con mi familia, como los que suben luego que según de Harvard. Sí, de Harvard. ¡Ay, me encanta! Y yo de que bien segura, no estaba segura, sí estaba nerviosa, y que veo rechazado, o decía, no fuiste admitido, algo así. O no das lo suficiente, ¿no? No, Algo así. no decía, No eres eres suficiente. eres el peor. No eres, ay, ¿cómo se dice? No eres valioso, no eres lo suficientemente valioso. No, No, pues es que, pues como en el Ceneval te ponen eso, no ¿qué? apto. Ay, Sí. sentiría bien feo. O no, algo así te ponen. Sentiría bien feo. Ahí lo tengo, pero no me Eres acuerdo. un inútil. Después a mí me salió ese, no. Parece que más No. te quieren destrozar. Pero como me grabé por medio, Oh, yeah. o sea, no pasa nada, pues. O sea, de hecho, ahorita, según yo, no pasa nada con que lo apliques, ya te gradúas, pues. Pero creo que algo así dice, no. No apto. O algo así. El mío decía, creo que no fuiste admitido, algo así. Ahí tengo la captura. Pero bueno, la cuestión es de que me super puse triste así, bien feo. Y en ese momento yo vi que decía reubicación. Entonces yo dije, interesante. Entonces voy, checo dónde podía reubicarme y podía en Ensenada, pero necesitaba hacer el examen otra. La reubicación era como volver a hacer el examen, pero que esta vez como que en el lugar en el que querías ir, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo fui a Ensenada a hacer el examen ahí. Y pues sí, o sea, hagan de cuenta que llego y mi papá me acompañó esa vez, me acuerdo, y me fue muy bien. O sea, curiosamente, yo, no sé, como que yo quería estar en Mexicali, pero pues la vida me dijo, no, o sea, todavía no te vas, ¿no? Y al final me dijeron, no, es que te fue muy bien en el examen, pero ahí no me hicieron el examen oral. Nomás me hicieron el escrito, o sea, bueno, el escrito, el que era en la compu. Y ahí me fue súper bien, o sea, me felicitó el muchacho, de hecho me dijo, te fue muy bien, no sé qué. Y yo lloré, salí llorando también el drama. Pues es que sentí bonito porque pensé que ya me iba a quedar sin estudiar al menos medio año, porque ya es que luego hasta que vuelves a aplicar y así. Entonces, no, sí se No, y pudo. luego es que esta siempre ha sido bien así, bien loca de la escuela, pues. Sí, O siempre sea, fui. por mí hubiera dicho, vacaciones. Un añito sabático. Porque yo siempre quise hacer eso de Ay, sí. descansar un año así, pero también al mismo tiempo decía, no, y luego me voy a graduar antes, o sea, después que todos y así. Ahorita ya todo el mundo se gradúa cuando puede, ¿no? Sí. Pero a mí sí me hubiera gustado tomar un año sabático, pues que pues no fue mi caso. Pero si me hubiera pasado, yo siento que no me hubiera agüitado, es como que... Sí, no, yo sí, o sea, es que depende de la personalidad de cada Ah, quien, bueno, a ¿no? lo mejor me hubiera agüitado en ese momento, pero luego hubiera dicho, bueno, pues me puedo trabajar y ahorro o algo así. Pues sí, sí, son varios factores, o sea, yo en mi caso no, sí se me cerró el mundo de que, ¿qué hago? Y al final salí y mi papá como que se puso bien feliz porque él me había acompañado y como que, qué buena onda, no sé qué, y me fui a vivir con él a Ensenada, o sea, yo estaba aquí con mis hermanas y mi mamá, y pues me regresé a Ensenada, ¿no? Y ahí empecé la uni, y como les digo, pues la carrera, la verdad, de docencia, o sea, siento que, o sea, tiene muchas cosas muy chilas, pero también otras. O sea, tuve experiencias buenas y malas, pero antes tú cuenta cómo fue tu experiencia, o sea, que cuando te admitieron. ¿Cómo fue en tu caso? O sea, porque pues tú sí fuiste admitida a la primera, ¿no? Ajá. O sea, no fue nada de que ningún No, drama de pues, o por medio. sea, me acuerdo que en el examen sí estaba bien nerviosa porque la neta yo siempre he sido bien mala para las matemáticas, o sea, machín, o sea, nada, cero de para mí las matemáticas, no sé cómo me llegué tan lejos, si no me sé las tablas de multiplicar, nada me sé. Y, o Ni sea, yo. en ese momento como que sí lo aprendo y estudio y así, estudio mucho para poder pasar, pero de panzazo, o sea, no con un 10. Y me acuerdo que yo le he hecho muchas más ganas a todo lo demás para que como que se compense, ¿no? Como lo de español, como lo de matemáticas, así. Entonces, como a lo de lectura y así, era como que le echaba más ganas a eso. Y me acuerdo que sí, o sea, pues a la primera quedé. Pero de hecho ya subí un TikTok hablando de eso. Y ya lo conté cuando conté del cacas, de cuando quedé y que este güey me Ay, sí hizo es llorar esa vez. Pero si cierto. quieren verlo, vayan a mi TikTok Vayan a acá el saber ese episodio. story time. Sí, sí es cierto. Pero pues sí, o sea, me acuerdo que quedé y todo bien, pues, pero
¿Ibas en la mañana o en la tarde? En la Iba mañana, en ¿no? el primer semestre. Ah, es que va variando. Sí, en el primer Sí, es semestre cierto. creo que estuve en la tarde, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, y en el segundo semestre me cambié a la mañana, que fue la peor decisión de mi vida, Y porque la neta, sí. o sea, muchos van a decir que es mentira, pero muchos me van a dar la razón en decir que los maestros de la mañana son más estrictos que los de la tarde. Ujú. Los maestros de la tarde, la verdad, son como mucho más comprensibles por alguna extraña razón que los de la mañana. Los de la mañana, no sé, a lo mejor y vienen todos amargados, no se han tomado su café del día o no sé, pero siento que son más estrictos, así de que si llegas un minuto tarde ya te quieren estar regresando, así, o sea, siento que son bien, bien así, pues los de la mañana. Sí. Y los maestros de la tarde, o sea, siempre me tocaba que fueran súper buena onda. O sea, Ujú. no sé si porque también fue la casualidad que ya entrando a la carrera, la neta, mis maestros son, o sea, mi giro de mi carrera es muy como dinámica, por así decirlo. O sea, nunca vas a entrar a un salón de mercadotecnia y nos vas a ver así estudiando arduamente, así de que rompiéndonos la cabeza. No, o sea, nuestras clases son como súper dinámicas, estamos platicando, estamos hablando, nos paramos, o sea, Ujú. es como más así. Entonces, siento que por lo mismo los maestros eran como más relajados. Entonces, ya dentro de la carrera estuve casi todos los semestres en la tarde, menos como dos o uno, creo que un semestre nada más estuve en la mañana y fue lo peor del mundo. No manches. Que y más si trabajas y estudias, o sea, cuando trabajas y estudias es muchísimo más pesado, pues, o sea, Yo no sé porque cómo le hacías, a la mí me neta. tocó trabajar y estudiar, pues, entonces, por ejemplo, había veces que del trabajo salía súper tarde, así de que literal a las 4 de la mañana terminaba llegando aquí a la casa y me tenía que levantar a las 6 de la mañana para irme a la escuela. No, Entonces era como que, no manches. y yo así, Ala, sí me Y, acuerdo. y a lo que me refiero con maestros no comprensibles, yo entiendo que el llegar tarde está mal, ¿no? O sea, y yo a las clases nunca llegaba tarde, pero me acuerdo que una vez yo, pues sin querer, me quedé dormida, o sea, yo estaba así, y pues la maestra estaba hable, y la neta estaba muy aburrida su clase, o sea, sí, yo creo que si su clase hubiera estado divertida, no me hubiera quedado dormida. Y Ajá. además estaba muy cansada, había llegado a las 4 de la mañana también ese día del trabajo, y yo estaba así. Y me acuerdo que me quedé dormida y me dijo así toda sangrona. ¿Cómo dijo? Como me dio a entender que si tenía algo que aportar, ¿no? Y yo así de Oh, que, no. Y luego dijo, si gusta puede ir a lavarse la cara y al baño, ¿eh? Pero así bien mamona, pues, o sea, con su voz bien sangrona. Y le dije, no, todo bien. Pues ujú. ya me despertó con su Regaño. regaño y que todo el mundo me volteara a ver. Y, Ay. y pues, o sea, yo, por una parte, yo sí sentí feo porque es como que la maestra obviamente no sabe, ¿no? O sea, no Ujú. tiene por qué saber, pero es como que, no sé, o sea, a veces los maestros piensan que nuestra única cosa que hacer es ir a la escuela, cuando en realidad muchos trabajamos y estudiamos, pues, Sí, es que y cuando más en la estás uni. en esa edad, exacto. O sea, en esa edad ya muchos hasta tienen familia, o sea, tienen un chorro de cosas para poder pagar sus estudios y son cosas que los maestros no son conscientes de eso. O sea, porque yo, por ejemplo, yo doy clases ahorita, pero es en la secundaria, o sea, en la secundaria, bueno, y aún así soy consciente de que hay niños que trabajan, ¿eh? Porque me lo han dicho. Yo trabajo con mis tíos o con tal persona y así. Yo sé que hay niños que trabajan y que de repente los veo así como que distraídos o como que no traen ciertas cosas y ya les pregunto y me lo dicen. Entonces trato de ser más flexible. Entonces sí está gacho ese tipo de maestros. Fíjate que de mi lado, o sea, sí me tocaron maestros bien estrictos también como tú, pero yo no viví eso. O sea, a mí no me tocó de que trabajara. Yo nada más lo único que hacía era estudiar y ya trabajé hasta un año antes de salir de la uni. O sea, Mm. fue cuando empecé a Y porque trabajar empezaste con las prácticas, ¿no? porque eran las prácticas, pero me dieron trabajo ahí mismo cuando las Mm. acabé. Entonces, un año antes de graduarme ya estaba en ese trabajo, entonces pues no era ni siquiera tan complicado porque yo ya tenía en la tarde, creo que tenía como una clase o dos, nomás había agarrado y en la mañana trabajaba, o sea, estaba bien y sencillo. Entonces yo no me tocó vivir esa parte. Yo no sé cómo la Samantha le hizo, la neta, porque yo sí me acuerdo que la veía de repente, no, y luego en ese entonces no teníamos carro.
Entonces era todavía más difícil para ella, o sea, el poder tener que irse, llegar a tiempo y todo ese show, o sea, yo neta. No, y luego, la neta, Wow. prefería pagar y sacrificar dinero a sacrificar tiempo de dormir. O sea, porque si me iba a ir en camión, me tenía que salir de aquí de la casa 1 hora antes. Porque para los que han andado en camión o andan en camión, saben que para empezar en la mañana, y ves que ni te sube porque viene bien lleno. O también de que pues tarda muchísimo más que irte en Didi, pues. Sí. Entonces yo prefería pagar un Didi en las mañanas para dormir un poquito más, pues, o sea, para poderme levantar un poquito más tarde. Porque si no, pues era levantarme a las 5 de la mañana. Imagínate si a veces llegaba a las 3, 4 de la mañana, ¿cuánto dormí? Ya 1 hora nomás, no manches. No, no. Entonces, sí me acuerdo que gastaba mucho dinero, o sea, de que a veces pagaba como 9,000 pesos en mis tarjetas de crédito. Y eso, estoy hablando que eso fue hace como 5 años, o sea, era cuando ganaba bien poquito en mi trabajo, o sea, en el trabajo nos pagaban como 1,500, 1,800. Entonces era como que, y creía, o sea, y sentía yo que era mucho, ¿eh? Porque, Sí, porque pues en ese tiempo a lo mejor las cosas no eran tan caras, yo creo. Pero yo no, y pues digo, ibas iniciando. ajá, pero aún así el salario o sea, de más arriba no es tanta la diferencia, pues. O sea, ahorita obviamente el sueldo ya subió por lo mismo que ya todo lo demás subió. Pero sí, así era como que, ay, bien desgastante la No, y bestia. el gastote de las tarjetas y todo eso, no manches. Bueno, pues, por ejemplo, eso de lo difícil que fue, pero yo quisiera hablar de los momentos chidos que tuvimos, porque la neta, yo siento que, como te digo, para mí fue de las etapas más bonitas y ay, es que tengo un chorro de recuerdos bien padres. Yo me la vivía literal, no sé, como que con amigos de varias carreras, porque no sé si te pasó, pero es que allá en Ensenada pues estaban como que todos los edificios pegados. Entonces, hagan de cuenta, estaba como que nuestro edificio el de idiomas y al lado estaba el de medicina, ¿no? Y yo tuve un novio justamente de esa facultad. Y hagan de cuenta que no la vivíamos mis amigos y yo, pues con ellos, o sea, con la bolita de ellos. Pero era bien chilo porque nos íbamos de que a la cafetería, pues ahí no la pasábamos todo el día en la escuela, o sea, yo creo que sí unas 8 horas o a veces más para hacer las tareas de que ahí en la cafetería y así, estaba bien enorme la cafetería, entonces pues ahí te encontrabas a gente de todo, ¿no? Digo, como en casi todas las universidades, pero nosotros nos juntábamos un chorro, me acuerdo, uno de mis mejores recuerdos es que nos poníamos a jugar al uno, pero de que 15, o sea, de que 10 personas o así un chorro, ya sé que está muy ñoño, pero era de que todos los de medicina y los de idiomas, yo hice que se hicieran amigos todos, así de que... y nos poníamos y hacíamos nuestro gritadero ahí en la cafetería de que, ay, no, que tú, y que ya sabes cómo te pones de intenso con el uno. Y nos poníamos a inventarnos cada juego, o sea, jugábamos varias cosas, ¿eh? No nada más jugábamos al uno, o sea, diferentes cosas. Jugamos a las trains, a las escondidas. Bien Nos llevamos ñoños. un twister, también jugamos. Twister. Obvio. No, estaba bien curada, o sea, hiciera obviamente no siempre en los ratos libres, pero estaba bien chilo. A mí me tocó hacer de todo ahí. Me acuerdo que también un tiempo vendí dulces porque le ayudaba a mi ex en ese momento, o sea, de que él vendía, Mi él momento vendía. humilde. Mi momento más humilde. No, no me molestaba, o sea, como que yo le ayudé, pero luego me di cuenta de que no era algo redituable. Porque, Se los comían. o sea, no, sino que yo sentía como que no se vendía mucho para... Qué raro. No, ajá, o sea, como que sentí que esos dulces a lo mejor no se vendían en particular. Él le caló con diferentes dulces, o sea, diferentes, y de repente sí vendía, de repente no, pero yo siento que yo no soy una buena vendedora. Entonces yo como que ya le decía, no, la neta, yo siento que yo no sé vender, o sea, no. Pero porque tú vendías y él no. No, él siempre vendía, él siempre, pero yo quise ayudarle, ¿sabes Ah. cómo? O sea, yo no tenía por qué ayudarles, a mí mi papá me daba, pues me ayudaba, ¿no? Más bien me mantenía, pero o sea, yo le quise ayudar por buena novia y al final de cuentas le dije, ay no, porque era como, pues no, ¿saben? O sea, tú no ofrecías de seguro a nadie, nomás No, los yo no traías ahí. ofrecía, no, él lo dejaba así en la mesa y esperaba, yo ponía letreritos en los dulces, se vende.
Una cartulina. Sí, porque me daba vergüenza ofrecerlos. Y él sí era como que los Entonces, ¿para ofrecía. qué te ofrecías ayudarle? No sé, estaba yo loquita. Pero bueno, esa era una de las cosas que hacía, pues nos la pasábamos ahí jugando. O sea, tengo muy buenos recuerdos. Luego cuando había, por ejemplo, eventos o así, siempre participaba. O sea, yo era muy activa, como les digo, en la prepa nunca lo hice. Y en la uni ya lo hacíamos de que, por ejemplo, en los eventos, no sé, de Día de Muertos o cosas así, siempre hacían un chorro de cosas bien padres. Y ahí andábamos, ahí andábamos. Por ejemplo, a veces de que había, no sé, bailes para recaudar fondos de algo y de que íbamos toda la bola. Les digo, éramos como más de como 12 personas, como 6 de mi facultad y 6 de la suya. Y pues ahí se armaba el cotorreo. Y luego muchas veces, ay, El merequetengue. el merequetengue estaba bien chistoso porque una vez tuvimos una peda en casa de, pues, este güey, ¿no? Pero hagan de cuenta que fuimos estas como 12 a 15 personas, eran un chorro. Y hagan de cuenta que empezamos a jugar a la botella. Y te digo Pero que adentro de su departamento, en su depa, ¿te acuerdas cómo estaba de chiquito? ¿cómo cupieron? No, es que lo hicimos afuera. O sea, Ah, en el patio, pero la neta que qué huevos los de nosotros, porque en el patio era el patio de, haz de cuenta, era un depa chiquitito, así chiquitito, en el que él vivía, era como un cuarto. como esta pata Sí, así. como un cuarto nomás, pero afuera estaba la casa del rentero. Entonces, estábamos haciendo en el patio la reunión. Entonces, como, ¿cómo lo hicieron ahí si la persona no les dijo nada? ¿Sabes cómo? Mm. Pero bueno, hicimos una reunión, estábamos tomando Una reunión. una reunión, bien señora. Estábamos tomando ¡Una sangría. peda! Me acuerdo que hicimos sangría, nos encantaba hacer sangría. Esos son de mis mejores recuerdos. Sí. Sangría, Natalia. Nos encantaba tomar vino, comprábamos botellas así de vino todos. A mí es mi bebida favorita, a mí la cerveza no me gusta y compartíamos eso, de hecho la mayoría, o sea, todos de que sí, una sangría. Y ya sabes, te pones a picar de que fruta, la fruta y hacíamos acá nuestras... No, y terminábamos bien... O sea, pues es que es muy fuerte el vino, o sea, si ya estás todo y tome puro vino, pues sí te pega más rápido. Entonces ya, hagan de cuenta que estábamos jugando a la botella, o sea, ahí les juro que, no sé, de un momento a otro, ya todos se habían besado con todo, pero me refiero a los hombres, o sea, que los hombres con los hombres, así, luego mi ex y yo queríamos hacer como que parejas, ¿no? A la sorda. Entonces, de que, ay, quiero decir que en un reto que se besen ellos dos, acá, forzando parejas, ¿no? Y al final sí resultaba, o sea, sí hubo unos que se gustaron, o sea, salieron. ¿Y siguen juntos o ya no? No, fue en el momento como que se llegaban a gustar. Y era bien chilo porque era como nosotras cuando estábamos en la facultad de idiomas, pues estaba al lado medicina. Entonces era como que esa emoción de, vamos a pasar por la facultad para ver si te encuentras a estos güeyes, ¿no? Y sí, me acuerdo que a veces pasábamos y era de que nos gritaban, ¿no? ¡Ey, qué rollo! No sé qué, pero era bien obvio que pasábamos. Y me acuerdo que me la pasaba bien chilo porque yo a huevo quería que mis amigas anduvieran con con los amigos de él, pues. Mm. Y sí se dio, sí se llegaron a gustar, pero no anduvieron, o sea, pues sí se gustaban. Y era de que, así pues, ese tipo de cosas que ahora que las recuerdo con como esa nostalgia de, o sea, esa etapa que a la bestia nunca voy a volver a vivir. O sea, ya trabajo, ya tengo 1000 responsabilidades que en ese momento no tenía porque mi papá era el que me ayudaba, el que me mantenía. Yo no sabía lo que era pagar todo lo que se tiene que pagar. O sea, no tenía idea. Siento que estaba muy también a la vez cegada un poco por ese privilegio en el que mis papás me tenían, ¿no? O sea, y sí siento que mucha gente, por ejemplo, tú quizás no lo viste así. Yo sí porque nunca me tocó de que a lo mejor sufrir por algo. Pero lo que sí es que luego que ya empecé yo a trabajar fue cuando dije, ah, no, pues mira, o sea, todo lo que cuesta esto y empecé como que a sí ser más ahorrativa, sí valorar más todo eso. Ya yo le ayudaba a mi papá, ya era como que ya diferente el asunto, ¿no? Pero al menos en la uni sentí que todavía, por eso te digo que todavía no me caía a lo mejor el 100 la adultez, Ujú. porque estaba todavía en esa como burbuja de que no viví en la prepa de es una adolescente todavía que está, digo, no era adolescente en la uni, pero me refiero a como que está, wow, divirtiéndose con sus compas. Eso yo no lo viví en la prepa, hasta en la uni. Entonces, como que para mí fue como que tipo de película, no sé cómo decirlo, así recuerdo la uni, como que un chorro de dramas, un chorro de cosas así, bien random, que hacíamos y no sé, estuvo bien chilo, al menos de mi parte, ¿no? Pues que siento que, o sea, como lo cuentas, siento que, o sea, como
Dilo, sin era, filtros. no, era como más adolescente, pues, a como Sí, lo estás contando. sí. Sí, era como que éramos todos muy rollo de cotorrear, estábamos todos, siento, muy parecidos en ese cotorreo que traíamos y quizás no caíamos en cuenta de muchas cosas, pero esto fíjate que fue no toda la No, o carrera. sea, no digo que, porque yo también, o sea, de que salía y así, hacía todo ese tipo de cosas, pero me refiero a la forma en la que hacían las cosas, se ve como muy de niños chiquitos, pues a eso me refiero. O sea, no digo que esté mal, pues, pero a lo que me refiero es de que hacían cosas muy inocentes, entre comillas, que sentían que eran cosas malas, ¿sí me entiendes? Como lo de la sangría. No tanto, o sea, como por O lo de ejemplo, jugar o ajá, así. lo de jugar el uno, pues, o sea, es como que... Pero era tan divertido para nosotros. Sí, es cierto, o sea, pero es que, ¿sabes qué? También siento que tiene que ver con el tipo de amigos que yo siempre elijo, ¿eh? Porque el tipo de amigos que tengo ahorita ya de adulta son así. O sea, mis amigos de toda la vida son de que, a ver, ¿a qué vamos a jugar? O sea, así son, siempre han sido. Incluso los que conocí en mi trabajo en el colegio, son así también. Cuando voy a casa de ellos, jugamos juegos de mesa o jugamos videojuegos. Así somos. O sea, siento que tiene más. Sí, suena a lo mejor un poco de niños, no digo que no, pero tiene que ver con ya tu personalidad también, que a lo mejor sigue gustándote eso, ¿no? O sea, por alguna extraña razón te. Ujú. Y a lo mejor tú eres diferente, o sea, ¿cómo eran en tu caso los cotos? Pues es que, por ejemplo, los cotos. Yo queriendo entrar en la chaviza. Los Por cotos. es- No, pues, o sea, por ejemplo, me acuerdo que en el primer y segundo semestre Mm. nos juntábamos muchísimo. O sea, los de primer semestre nos hicimos muy unidos y siento que eso lo he valorado mucho. Ahorita ya no estamos tan unidos, pero durante toda la uni, porque para los que pues no han estudiado en la universidad o todavía no entran o no han entrado o nunca van a entrar o no quieren entrar, lo que sea, en el primer y segundo semestre, al menos en mi caso, estás todavía como en un limbo de tronco común. Entonces todavía no estás directamente en tu carrera, pues. Entonces, con los que a mí me tocó en primer semestre, pues estás revuelto con todos los que van para diferentes carreras. Y con todos ellos nos hicimos muy unidos en muchos, o sea, no todo el grupo, pero la mayoría del grupo fuimos muy unidos. Entonces, eso es algo que yo digo, no manches, o sea, nunca me había pasado eso con ningún salón más que con ellos, pues, o sea, porque literalmente era casi todo el salón en los que nos juntábamos, así de que las primeras reuniones, así de que eran casi todos, así de que, no, que nos vamos a juntar en la casa de un amigo que su casa estaba bien grande, entonces Ah, qué así chilo. de que el patio pues estaba bien grande y nos juntábamos ahí y éramos un chorro, así de que éramos como 20 o sea, casi todo el salón, pues, o sea, porque los salones no están tan grandes, son como de 30 y tantos alumnos, pues. Y me acuerdo que nos juntábamos así, que a cada rato, o sea, y convivíamos muchísimo, pues, o sea, los cotos, como dices tú, era de que nos juntábamos y pues era, pues, mucho de platicar y así, y pues el típico beer pong y así, pues, o sea, Ujú. pero, pues, con nosotros es más de que ponemos música y nos vamos a cantar y cosas así, pues, así entre todos, o sea, Mm. o de la nada nos ponemos a bailar entre todos y así, pues, a agarrar cura. Bien diferente, ¿no? Ajá, o sea, casi sí es raro, o sí lo hemos hecho, de que sacar una baraja y jugar, pero nada más es un rato y ya al rato ya seguimos, pues, o sea, haciendo otras, pues nos distraemos mucho, o sea, porque jugamos mucho y platicamos mucho y así, pues, eso fue en primer semestre, me acuerdo, y en segundo semestre sí estuve como muy separada del grupo, la neta, ahí no lo disfruté casi, porque, pues no, o sea, estuve muy dividida de todos ellos porque, pues para empezar, casi la mayoría iban a otra carrera diferente a la mía y Mm. otra eran de la mañana todos, o sea, yo no conocía a nadie, Y pues. Entonces como que sí me separé mucho de como que el grupo era de que literal nomás iba a lo que iba y ya, o sea, era todo lo que hacía, pues así de que mm, iba a las clases y ya, hasta ahí. mm. Y ya de ahí, es que creo que ahí fue cuando empezó la pandemia. Hola, no te tocó tanto. Ajá.
O sea, ahí fue cuando empezó la pandemia. Sí, creo que sí, en segundo semestre empezó la pandemia y luego estuve en tercer semestre, todo tercer semestre en pandemia. Cuarto semestre, También, ¿no? creo que a mitad ya fue cuando regresamos. Mm, Creo que sí. No sé si les estoy diciendo mal, pero estuve como un año, pues, o sea, y ya regresamos, según yo. ujú. Pero cuando regresamos, yo estaba en un semestre, creo que también estaba en la mañana, no me acuerdo. Y ya después en el otro semestre ya fue cuando estuve en la tarde, creo. Si no mal Mm, recuerdo. híjole, sí, es que te atravesó justo Cuarto, en ese quinto. tiempo. Ay, no me acuerdo. Ujú. Es lo malo, la mendiga pandemia. O sea, ya hemos mencionado mucho eso, pero es que sí depende de tu experiencia también eso, ¿no? No, y aparte que, pues, siento que inevitablemente conforme avanzas en la carrera, los amigos que eran un chorro se van haciendo cada vez menos. O sea, siento que eso pasa. Y también la gente que entra y la gente que sale, ¿no? O sea, en mi grupo entraron como 30 y salimos 4, fueron los que No, nos pero contigo graduamos. sí fue muy extremista eso. O sea, conmigo sí se graduaron muchos. Conmigo no, O sea, conmigo se 4. salieron bien poquitos. ¿En serio? No, sí me pareció, wow, muy loco que tan poquitos se graduaran. Pero es que también muchos como que al final descubrieron que ni les gustaba esa carrera. O Pues sí. sea, y siento que esto es algo un poquito de lo que me pasó a mí, porque yo tenía una idea de que yo era como que buena con el inglés y así. Y ya que estuve ahí en la carrera, fíjense que sí, o sea, me di cuenta de que sí era buena, pero me faltaba mucho la producción oral, ¿no? Y ahí, gracias a una maestra que se llama Graciela, esa maestra fue la que, gracias a que es la persona más estricta que he conocido en el mundo, el primer día ella nos dijo, yo no sé por qué los aceptaron a todos ustedes, dijo, para mí ustedes no deberían estar aquí. Y ¿Pero por qué nosotros, dijo eso? porque nadie hablaba inglés. Y era una carrera de docencia de idiomas donde tenías que entrar sabiendo inglés. O sea, nadie hablaba inglés, nada más eran como 2 de 30 los que hablaban inglés. Y dijo, yo no sé cómo los aceptaron, estaba bien enojada la maestra. Y al final nos agarró tanto cariño esa maestra que dijo, nunca en todos mis años me había sentido tan conectada con un grupo, dijo. Y hasta lloró y así, porque, o sea, era como una conexión bien chila con ella, porque como que la desesperábamos, pero a la vez la hacíamos reír, porque pues gracias a ella yo aprendí inglés, o sea, hablarlo. Porque literal nos ponía de que no sé, por ejemplo, nos daba un libro. Ella tenía muchos libros en físico, totalmente en inglés. Entonces ella, por ejemplo, te daba un libro en inglés y ya te ponía de que me vas a hacer un ensayo, me vas a hacer una presentación y aquí frente a todos tú solo, ¿no? Entonces, pero en inglés. Entonces, eso me acuerdo que tengo amigas que siempre recordamos eso porque tú pasabas y estabas de que temblando porque la maestra no se tocaba el corazón al dar su crítica. O sea, ella te Eres un decía, pendejo. qué basura acabo de ver. Mejor mierda. Era horrible, o sea, te hacía sentir súper feo. Me acuerdo que, ay no, esos momentos eran Si los... llegaste a llorar. Yo no llegué a llorar, pero mis amigas sí. Mis Mm. amigas más cercanas sí lloraban. De hecho, creo que hasta ni querían pasar, o sea, porque era tanto el miedo que le teníamos. Y la maestra era bien, neta, sí era bien canija. No, no es que no era canija, Pues era era estricta. estricta, ajá, porque no era mala. Entonces al Pues final ponte vergas, te sí, decía. virgas. Y eso fue lo que nos ayudó. Entonces yo esa también lo recuerdo. O sea, eso fue bien padre. Y a mí, por ejemplo, nos tocó, ay, sí, en segundo semestre, sí fue cuando empezó la pandemia, porque hagan de cuenta que yo me acuerdo que, hagan de cuenta que en mi facultad hay un grupo, ¿no? De toda la facultad. Entonces, como son 5 carreras, creo, diferentes, pues todos estamos ahí metidos. Entonces, como son puros alumnos de que la gente publica, hey, ¿cómo es este maestro? De que me va a tocar el siguiente Mm, semestre y que no sé qué recomendaciones. Y me acuerdo que a mí me tocó un maestro súper estricto. Y cuando empezó el semestre con él dije, ya valió. voy a reprobar, plebes, voy en segundo y ya voy a reprobar. Y yo se los juro que yo ya la había perdido esa clase, pues, o sea, yo decía, no, o sea, no, no la voy a armar, pues, o sea, estoy casi segura que no la voy a armar con este porque se notaba, ¿verdad? Que sí era muy estricto, pues. Ajá. Y ¡pum! Empezó la pandemia. Y para mi suerte, ese maestro era un maestro ya grande, viejito, de esos de los que no saben usar muy bien las computadoras. Wow. Entonces, hagan de cuenta que nos daba clases
y nos ponía así de que las tareas y así, pero pues es que la neta, o sea, las tareas estaban muy fáciles porque pues sabías de dónde sacar las respuestas y así. Y luego el examen, o sea, lo ponía muy fácil, o sea, y de que otros maestros sí se pusieron así de que truchas de que, hey, en el examen van a estar metidos en la computadora y con la cámara prendida. Y a él no se le ocurrió eso, o Ay, sea, nadie le dijo. pues no, obviamente nadie le íbamos a decir. ¿Tú crees que le íbamos a decir, profe? No, pues no. No. Entonces, pues a él nunca se le ocurrió que estuviéramos en video al mismo tiempo con él. Ujú. Y pues la neta, pues todos pasamos esa materia ¡Qué ese semestre. risa! El siguiente semestre ya me contaron otros amigos, pues ya no me tocó con él, pero me contaron otros amigos que ya se puso vergas y que ahora sí, sí tenían video con él al mismo tiempo, pues. Pero la neta, Ay. la pandemia me salvó de esa clase porque si no, sí me hubiera tronado. Y también había otra maestra que era bien perrilla y yo creo que pues la misma que me dijo de que ve al baño a lavarte la cara. Ella misma, Ay. yo creo que también me hubiera tronado si hubiera sido en presencial, pues. Ujú. Y ya, pero también así de que materias que yo decía, ¿para qué me están dando esta? Porque en primer y segundo semestre te dan revuelto, pues, o sea, no te dan de las que son de tu carrera. Ujú. Y me acuerdo que me dieron contabilidad, pues, y yo, pues, nada de matemáticas y menos contabilidad, y pues la neta está bien difícil. Y yo así, Ay, no, qué feo. y me acuerdo que, pues, bien apenas la pasé esa materia, pero pues la pasé de milagro. Nunca reprobé nada, pero sí la No sufrí reprobaste. mucho. Ay, qué bueno. Sí, no, nunca reprobé nada. En toda la carrera nunca reprobé nada. Me iba a ordinarios, ¿Qué fue lo pero más bajo que sacaste? ¿No te acuerdas? 60. 60. Ujú. Yo me acuerdo que también creo que fue 70 fue lo más bajo que saqué. Quiero contar eso rápido. Es que en la materia que saqué 70, yo tenía una maestra que era invidente. O sea, así se dice así, ¿no? ¿Cómo? O sea, era ciega. ¿Quién dice así, Natalia? Pues invidente, ¿no? Es otra manera de decirlo. Es que justo escuché hace como Y yo ayer. es que escuché a alguien diciéndolo. Y de que No, cool. sí, Slobotsky de la Cotorrisa dijo así, estaba viendo el podcast con Adela y dijo, es invidente, algo así. Y yo, supongo que es una manera más apropiada, pero bueno, ustedes entienden. La cuestión es de que esa maestra, me acuerdo que estaba bien gacho, porque los alumnos eran bien mierda con esa maestra. Salían del salón. No, pues hacían de todo. ¿Qué Pero hacían? espérate, lo que se les olvidaba Le es que hacía la profe. ¡Falta! Y no, Lo que- iba y se ponía. qué mala, tú hubieras sido de esas. Profe. Se ponían a comer, o sea, porque ella no permitía comer. Y se ponían a comer, ¿Y pero cómo no se da cuenta por el sí ruido? se daba cuenta, o sea, porque se les olvida que sí puede oler, o sea, que sí puede escuchar, y de hecho creo que ellos pueden hasta desarrollar más sus otros Sí, sentidos. ajá, como que los activan más. Y me daba mucha risa, pero a la vez yo decía, ay, no, por favor, que... O sea, me daba una ansiedad cuando estaba en esa clase porque yo ya veía a mis compañeros empezar a hacer sus tontadas y no respetaban, pues. Entonces ella, pues, siempre que llegaba, me acuerdo una vez también que se iba a salir del salón y casi se caía y nadie le decía nada o cosas así, pues, ¿Y o tú sea... tampoco? Pues sí, tú también ahí estabas. No, pero yo no estaba cerca. ¡Ah! Ni que no pudieras gritar. Bueno, la cuestión aquí es que tú yo también me acuerdo, eras mala. te voy a decir cómo daba las clases para que te des una idea. Wow, o sea, para mí era muy difícil. De hecho, a la mayoría nos fue mal en esa materia. Y no quiero sonar feo, porque yo sé que, o sea, obviamente que le den oportunidades a todos por igual, pero es que yo sí siento que eso hacía que nosotros no entendiéramos bien y nos daba pena preguntarle. Porque hagan de cuenta que la maestra tenía como su presentación. Ella siempre tenía una presentación como en un programa, ni siquiera era PowerPoint, era un programa que ella usaba. Y ese programa, ella le daba como dando hacia abajo con la flecha y le iba leyendo lo que decía. ¿Sí me explico? ok. O sea, se ponía la flecha en algo y a ella le leía en voz alta una maquinita lo que estaba diciendo. Entonces, iban leyéndonos y así nos daba la clase. Literal, esa era su manera de explicar. O sea, imagínense todo el rato estar viendo una presentación
en la que está bajando nomás la maestra, y está sonando la máquina y ella como que nos daba una mini explicación y nos decía questions, o sea, preguntas. Y luego era alemana. Era No manches, alemana. pero si hablaba español. Tenía el inglés súper difícil. O sea, no, sí hablaba español, pero ella no nos hablaba en español. Nos hablaba por Nunca. inglés con la pronunciación alemana. Imagínate. No nos hablaba español porque la materia era en inglés. Y entonces imagínense para acabarla todavía más. Y nosotros como que, sí, todo claro. Pero la neta casi nadie Ay, pues por entendía. güeyes, ¿por qué no preguntaban? Nos daba miedo. ¿Por qué? Miedo. Porque era muy, como que, muy estricta. O sea, como que de repente le decías algo y te respondía de unas maneras como con huevos. Pero así hablan los alemanes, burra. No. Sí, así hablan, así hablan. Mis compas alemanes hubieras No, visto. pero ¿no has visto videos de alemanes que hablan bien golpeadote? Sí, pero es que yo me acuerdo que le teníamos miedo porque sí era estricta. No, pero, o sea, la forma de hablar era normal para ella. Pues, ¿qué? Yo preguntaría. Pues sí, pero no sé por qué le teníamos Todos miedo. burros también. No sé, nadie se animaba y la neta a todos nos fue mal. O sea, y luego la materia estaba bien difícil, o sea, ¿Y cómo eran los exámenes? no me acuerdo, creo que no hacíamos. ¿Cómo que no hacían? No, sí hacíamos, pero es que tenía a su esposo, yo creo que su esposo los revisaba, porque su esposo también daba clases ahí. Oh. Yo creo que él los revisaba. O sea, sí era en hoja. Sí, todos los exámenes fueron en hoja siempre. Y copiaban. No, porque creo que ahí estaba el esposo. En los Sí, exámenes. de hecho el esposo siempre iba por ella al final de la clase y así, o sea, todo bien. Me acuerdo bien curada porque no se me olvida, esa maestra estaba peloncita, pero como que el pelo así como que cortito, y el esposo pelón así, me da mucha risa, o sea, se parecían así de que los dos. No, y luego pues, sí es cierto lo que dice ella, o sea, ¿por qué me daba miedo? O sea, si al final es su trabajo explicarnos, es que sentíamos que si le preguntábamos era como, ella era su manera y no tenía otra manera de explicarlo porque es su condición que tiene ella, ¿sabes? O sea, ¿de qué otra manera lo pudo haber explicado? No, pero, o sea, ella era su forma de saber qué era lo que les iba diciendo. Sí. Y pues por eso les decía questions, para que ustedes dijeran, yes, I have a question. Y ya le decías tu pregunta. Y ya ella te iba a explicar lo que les explicó. Burra. Y yo, no me digas. Porque no eres una niña normal. No sé, Hubiera sacado 100 ahí. Solo sé que saqué 70, no se me olvida, me dolió en el alma, porque yo siempre era muy así como, o sea, como ella, o sea, de que tratar de sacar siempre 10, no, me dolió en el ego, o sea, dije, no manches, pero admito que sí me lo merecía. Y a la que siempre le iba bien, ¿qué? A ella no me acuerdo, la neta, o sea, solo me acuerdo del mío, pero sé que a la mayoría le fue mal. Me gustaría, ¿sabes? Quisiéramos de un tipo de maestros también, porque hay maestros muy turbios que me tocaron en la uni, que incluso hasta tenían, pues, relación con alumnos. ¿Acosadores te tocaron? No. A mí sí. A ella sí, y de hecho el que le tocó a ella nos dio clases en la prepa. Sí era, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Acuérdate, el de lentes. No quiero decir su nombre, uno güero. ¿Cuál de lentes? Uno güero de ahí de la... Él, sí es cierto, no me acordaba de él. ¿Sí te tocó? Él no me dio a mí. Ok. O sea, Pero daba en clases la ahí. uni no. Ajá. En la prepa sí me tocó, pues. Pero en la uni Ok. no. No, había otro. Otro acosador, normal. Es que siento que en la uni, bueno, no voy a generalizar, pero es que luego porque los andan poniendo en los... ¿cómo se llama? Tendederos. En los tendederos, compás, porque hay un chorro de maestros así y en la secundaria en la que estoy también, por eso les digo, hay que hacer un video de maestros porque la neta, que ahí siguen y a gusto de la vida. Y en la uni, gracias al cielo, nunca tuve que verme en la necesidad de que me pasaran o algo, ustedes saben, con algo turbio, jamás ni me ofrecieron, ni se me hubiera ocurrido para nada, qué asco el tener, pero sé de gente que lo hizo, o sea, que usó sus atributos para pasar. ¿Sí? Sí, claro. ¿Amigas tuyas? No eran mis amigas, pero eran del salón, o gente que conocía yo. ¿Sí? Y en medicina también me contaba mi ex de que así, pues sí pasaba, o sea, de que pues tienen sus que veres con los maestros, o sea, pero muy toda la sorda porque obviamente pues a ninguna de las dos partes les conviene, ¿no? Pero pues si quisieran lo podrían quemar,
Pero pues al final de cuentas, pues ¿para qué, no? O sea, ya sabes que ese tipo de cosas son muy protegidos luego, esos acosadores y todo eso, ¿no? Pero no, a mí no me tocó nada. Antes de acabar fue mi mejor momento, o sea, literal, lo más feliz de mi vida. Así, si tú me preguntas, eso fue mi etapa más feliz. Tuve momentos oscuros, momentos difíciles, sí, momentos en que andaba falseando, sí, como todo, yo creo, pero normal, o sea, nada comparado con, yo sé que gente que sí realmente le batalló, yo siento que no, o sea, la viví bastante bien. Y de hecho, como siempre fui en la mañana, o sea, yo sí estaba acostumbrada a ir en la mañana y toda la carrera, o sea, no como ella que cambiaba, ¿no? Nada más al final, creo que el último año fue cuando ya que empecé a trabajar y así, ¿no? Pero siempre fui en la mañana y me acostumbré, o sea, de que llegaba a las 7 y luego me iba caminando, estaba bien a gusto porque estaba cerca de la casa donde vivía. Y no siento que Y te estuviera iba, cerca, ¿eh? sí estaba cerca, No, yo sí sentía que caminabas mucho. ¿sí? Pues yo sentía que caminaba como 15, 20 minutos, más o menos. Ujú. Pues es que era la mañana, o sea, a veces sí agarraba el camión, pero siempre iba bien lleno también. Ujú. Entonces me acuerdo que, ay, para que me iba a bajar a los 3 minutos, pues ya, o sea, me acuerdo que prefería irme caminando, ¿no? Y ya a la salida, pues ya, o sea, de verdad, es esos momentos que yo les diría, o sea, si están pensando en estudiar la uni, o en meterse en una carrera, a veces hablo con mi mamá de eso. Y a mí dice, es que yo hubiera estudiado tal cosa. Y yo le digo, pues es que no es tarde. O sea, Yo tenía una no te has compañera muerto, sigues aquí. que tenía 35, creo. Sí, yo también. O sea, una que tenía familia, hijos y todo. O sea, es una etapa muy bonita. Y aún siento que, aunque tuvieras trabajo o así, todavía al vivirla, siento que es algo padre. O sea, porque, claro, no se compara cuando recién estás bien joven, a lo mejor va y que no tienes responsabilidad. Pero pues de todas maneras se sigue disfrutando y pues es aprender, o sea, es aprender un chorro de cosas. Y al final, pues Y a nadie ti te no te quita eso. tocaban los realis, ¿no? No. Ay, No. los rallies, vamos a ese Sí, tema. porque a mí sí me tocaban los realis. O sea, es que siento que eso es más típico en Mexicali, tal vez. O sea, no sé si a lo mejor. O sea, ¿sí escuchaste de ellos o simplemente Sí no? había rallies, pero no eran tan extremos como los que hacen aquí en Mexicali. Mm, O sea, ya eran como, de hecho hicimos uno cuando entramos, uno de bienvenida. ujú. Pero nunca de cosas bien fáciles, o sea, que preguntas y así, o sea, nada de que arriesgues cosas o tú O sea, y ahí mismo en la ahí uni. mismo en la uni, o sea, nada de O que sea, te no había tienes que eventos, ir por la pues. ciudad, no, nada, nada, nada. No, es que siento que mucha gente piensa que los realis nada más es de hacer cosas extremas, o sea, son muchas cosas, pues, o sea, Ujú. porque yo eso pensaba, o sea, yo pensaba que nada más era de ir a hacer retos, pero no. Hagan de cuenta que la primera vez que estuve en un rally fue de metiche nada más. Fue una vez que una amiga me dijo, no, que acompáñame a un rally de enfermería. Y yo así que, pues vamos. Pero esa ya era la última noche de toda la semana del rally de ellos. Porque depende mucho en qué facultad estés, en cómo es tu rally. Porque, por ejemplo, con nosotros, ahí nosotros dividíamos el rally como cada 2 semanas era un evento o cada semana era un evento. Y por Mm. ejemplo, en otras facultades es una semana completa de lunes es un evento, martes es otro evento, miércoles es otro evento. O sea, literal sales toda la semana de lunes a domingo. Mm. Y no, o sea, de que ahí fui y era la noche de pistas, que es en donde ahí sí hacen retos y así se van a lugares y hacen retos extremos y cosas así. Me acuerdo que, ¿sabes? Nada más fuimos a la Cruz Roja y de que el vato tenía que decir que se le había quedado un pepino atorado. Pero, No. o sea, obviamente ya se imaginarán dónde, ¿no? Pero dan de Ajá. cuenta que lo más gracioso es que, o sea, el hombre con el que fuimos, sí era gay, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que fuimos y de que dijimos, no, que nosotras dos nos quedamos afuera y ustedes dos entren por si acaso salen y de que salgan corriendo y nos subimos corriendo al carro y de que de volada, ¡Qué pues. vergüenza!
Ajá, entonces se hace cuenta que ya entró y entró con la otra muchacha y de que le dijo, no, disculpe, es que pues se me quedó, se me quedó un pepino atorado ahí abajo y de que la muchacha, espérame, no te vayas ahí. Así que bien preocupada, como que ya la había pasado, yo creo. Y se fue así de que de volada por el doctor y de volada se salió corriendo. Entonces, vámonos. Y ya nos fuimos corriendo. Tenían que grabar. Y sí, se grabaron. Y Ah, sí, o sea, claro. yo vi el video, pues. Ay, qué risa. Y ya, pues nos fuimos de volada porque, pues puede que también lo tomen a mal y que nos quieran decir Regañar. de que regañar, pues, Sí. o sea, no nos pueden hacer nada en realidad, pero pues regañar por el de que, ponle así que estamos quitando tiempo Sí. que ellos, es valioso para ellos, Sí. pues. Y ya de ahí creo que ya no hicimos nada más. De ahí nos fuimos a un panteón, me acuerdo. ¡Ay, qué miedo! Y me acuerdo que nos fuimos y entramos, pero, o sea, no pasó nada, pero llegó la policía. Y me acuerdo que nada más empezamos a ver los códigos. Y cuando vimos los códigos, tracas, todos salimos corriendo de córrale quien pueda. Pero creo que no, o sea, no nos hicieron nada. O sea, más bien no les hicieron ¿Pero nada qué a ellos, fueron? pues. Que según iba a haber pistas ahí, pero después hablaban por teléfono con los que ponían las pistas y resulta que eran el otro panteón, o sea, no era en ese, que creían que era en ese, pues estos mensos. Ajá. Pero ese fue el que yo andaba de metiche. Ya después al último nos fuimos como que al after, que era como en una alberca y así, y ahí estuvimos pues. En ese yo anduve de metiche y en otro yo sí me metí a un equipo. Y me acuerdo que pues estuvo curada porque era como que entre todos, o sea, hacer como organizar cosas y así, pues. Yo andaba más que nada de metiche, no estuvo ¿Otra mucho vez? en la organización porque pues como que ya la traían toda esa organización, pero pues yo los ayudaba en lo que podía. Pero estaba padre, pues, o sea, siento que está padre y agarras cura y conoces a mucha gente diferente. Porque, por ejemplo, en lo que fue la de la bienvenida, ahí, pues, así de que el evento estuvo bien grande y había mucha gente, hasta tuvimos de patrocinadores Mala. a los de un antro y así pues, o sea, estuvo muy chilo y ahí conocí a un chorro de gente diferente y así pues. Y Pero ya. hacían cosas extremas, ¿eh? Porque, o sea, eso es una parte que siento yo que, por eso les digo, no en cualquier lugar se hace y no se dice mucho. O sea, como que entre voces se va pasando de qué realmente hacen y hasta qué grado de ¿cómo decirles? De dificultad o complejidad les ponen los retos. Porque luego hubo un caso, ¿no? De aquí en Mexicali de alguien que falleció por hacer algo en un Sí, rally. creo que se subió a un letrero Se subió un letrero, ajá, Ujú, y se cayó, creo, ¿no? ujú. Entonces, o sea, sí los rallies que para que Pero eso fue hace dimensionen. muchos años. Fue hace mucho, pero ha pasado, o sea, porque luego quieren pasar de lanza con los retos que ponen. Entonces, o sea, ¿tú no viviste algo así o eran más light? Porque siento que no sé si ha cambiado mucho o sigue igual de intenso. No, pues, o sea, los retos eran más que nada sexuales, pues, o sea, no eran como retos tipo así. Lo más como extremo era que le tenían que bailar a un policía. Pero pues eso lo podías hablar con el policía antes, o sea, si se dejaba, si se quería, pero estaba muy difícil lograrlo, pues, o sea, Sí, que un policía se dejara hacer eso, pues está muy complicado. sí, no. Pero pues era como, por ejemplo, uno era de que tenía que vomitar afuera de una taquería y así. Y cosas así. Pero es que eso ¡Asco! nada más es una noche, Natalia. Otra vez te brincaste hasta allá. O sea, no nomás es todo eso, pues. O sea, son diferentes cosas las que hacemos, pues. O sea, porque, por ejemplo, es eso, el primer evento que es lo de la bienvenida. Y es de hacer un evento grande y tienes que atraer la mayor cantidad de gente que puedas. Entonces, es el mismo día, todos lo hacen el mismo día. Entonces, quien tenga más gente en su evento es el que gana, se lleva el primer evento. No sé si me voy a entender, o sea, éramos 4 equipos, entonces de esos 4 equipos todos teníamos que hacer el mismo evento y los que jalaran más gente a su evento eran los que iban a ganar el primer evento, Ya. pues.
Ese no lo ganamos nosotros. Y el segundo evento era, creo que, la presentación de los capitanes, o no me acuerdo si era capitanes o rey, reina, ay, no me acuerdo. Pero tenían que bailar, hacer como un show y así. Luego también teníamos que llevar como a unas bailarinas y la chingada y llevaron a las de los soles. Y así, pues ese también estuvo chilo. Fue como en un bar. Ahí no me acuerdo quién ganó. Y luego ya después en otra noche era la noche de locas. Esa siento que es de las más chilas y de las más divertidas porque pues ves a 8 hombres disfrazados de mujeres, de drags, pues, y ese está muy gracioso. Y pues siento que está muy divertido. Y ese fue ahí en las fiestas del sol, en el escenario de ahí de las fiestas del sol. Me acuerdo que no sé cómo le hicieron, la neta, para conseguir como esos lugares importantes para poder hacer ahí esos eventos, porque la neta, pues no es tan fácil conseguir esos lugares, pues. Y, mm, y me acuerdo que esa noche también estuvo bien chila, pues estuvo muy divertida, pues. Y ya de ahí, no me acuerdo qué otro evento fue, y luego es la noche de box, que también la noche de box, esa está también bien chila, porque pues ves pues puras peleas, pero pues de repente sí son peleas como medio mensas porque pues no son boxeadores profesionales, pues. Entonces, y ese fue en el FEX, que también yo dije, ay, ¿cómo consiguieron ahí? Pero bueno, fue ahí en el FEX y me acuerdo que también estuvo muy divertido ese evento, hubo mucha gente, muchísima gente y así, pero pues, o sea, todos esos eventos son los que les digo, pues obviamente hay alcohol y así, o sea, es como que, pues, agarras mucha cura, pues. Y ya de ahí, la última noche sí es la noche de pistas, pero esas son 2 días, si no mal recuerdo. Son 2 días y literal, la primera noche hasta nos amanecimos haciendo pistas y así. Ahí tienes que hacer como la mayor cantidad de pistas, pues, y luego van y te dan más pistas y así. Pero siento que ya esa última noche hubo mucha desorganización, o sea, como que ya no se lo tomaron tan en serio, incluso hasta los del, los del comité de alumnos, o sea, siento que ya no se lo tomaron en serio, entonces pues ya no estuvo como tan divertido. Y así pues, pero, o sea, yo también tenía una idea así de que, ay, nomás hacen retos y así, pero pues no, o sea, son como muchas otras cosas y pues terminé teniendo amistades de ahí, pues, o sea, por ejemplo, pues no es como que siga platicando con todos ellos, pero pues ahí los tengo agregados y así, es como que si los veo, nos saludamos y así, pues sabemos que hicimos como que cosas locas de repente, pero pues está muy divertido, o sea, siento que si tienes la oportunidad de hacerlo, tampoco nadie te obliga a nada, o sea, bueno, al menos en mi caso, o sea, con los que estuve nunca nos obligamos a hacer nada y así, pues, o sea, si querías hacer algo, lo hacías y ya, pero si no, pues hasta ahí. Pero sí, o sea, siento que está muy padre y si tienes la oportunidad de hacerlo, pues siento que está chilo y pues a lo que quieras ir, tampoco no es como que te obligan a querer hacer cosas así, pero como que te terminas encariñando y dices, sí, lo voy a hacer por mi equipo. Yo Y pensé cosas que era más así. extremo, por lo que me habían contado. Es que tengo un amigo que me ha platicado de cómo cosas que han hecho dentro del rally. Sí, es Pero que yo me hay. imagino que depende también la carrera o depende qué tan intensos se No, pongan y es que, en... o sea, sí hay retos bien extremos, o sea, que no puedo decir aquí, pero sí hay retos que tú dices, ay, no te pases de lanza, no vamos a hacer eso. O sea, y se Ok. supone que todo lo tienen que grabar y todo eso se le enseña a los del comité de alumnos, pues. Pero también se pasan de lanza, es Oh, como que, ay, ¿para qué quieres verme hacer eso? O sea, ya. entonces, o sea, pero también es de tener mucha confianza, pues, o sea, porque, por ejemplo, ahí la persona que grabó todo lo que estábamos haciendo nosotros, esa muchacha, sí te generaba mucha confianza que sabías que ella no iba a andar divulgando todo por todo internet, pues. Oh, pero qué Entonces, delicado pero también. ajá, entonces como que, ay, no sé, o sea, pero sí, por ejemplo, nosotros nunca hicimos nada tan extremo, pues así veíamos las cosas, Mm, ay, no manches, váyanse a la chingada. y O no haces sea, puntos nomás. ajá, pues haces menos puntos, pues esa es la Mm, desventaja, que haces menos ujú, puntos. Pero por lo mismo están los otros eventos, para que le eches más ganas a los otros eventos. Y si ya mm. ganaste otros eventos, no te importa tanto la noche de pistas, pues. Ah, ¿Sí me ya. entiendes? Sí, no.
O sea, como que te haces otra idea, pero sí es cierto, o sea, ya si tienes más opciones, pues sí, obviamente, o sea, primero está tu dignidad. Bueno, también en esos otros, pues también, como dices, los vatos luego se ponen a hacer cosas bien extremas. A mí me tocó ir a ver uno, fui con un amigo y me acuerdo que, ay, más que ponerte a vestirte de mujer y así X, o sea, se ponían a bailar y así, pero me acuerdo que los hacían beber demasiada cerveza, o sea, de En la que noche box. exageradamente, no, la noche de locas, Mm. se ponían a beber así, pero exagerado, exagerado, y se lo tenían que acabar y luego se ponían a vomitar, pero seguían tomando. O sea, era como para ganar. O sea, me acuerdo mucho de esa imagen de un güey que se estaba vomitando, vomitando, pero seguía tomando. Y yo, qué asco, o sea, no puede ser lo que hacen. Y la gente gritando, o sea, y se ponía loca. Y es como, güey, o sea, primero está mi salud, ¿sabes? O sea, Pues no voy a sí. hacer eso. Pero hay güeyes que les vale que los están grabando, o sea, Mm. literal, como dice ella, se apasionan demasiado, pues, para ganar. Pero, o sea, yo siento que lo hubiera hecho, pues ya no me tocó, ¿verdad? Pero a lo mejor hice bien, a lo mejor nomás en mi facultad no había y por eso nunca supe. Pero no, como les digo, nunca me tocó nomás la de bienvenida y hasta ahí. O sea, y qué Mm. triste porque siento que suena una experiencia, pues, memorable. O sea, como que te vas a acordar siempre de... Sí, pues sí, o sea, son experiencias que dices, ay, no manches, que andaba haciendo ahí de metiche, pues. Pero, pues sí, o sea, al final es como que, pues te digo, me quedaron recuerdos y también hasta, yo creo que a lo mejor sí me pudieron haber quedado un poquito amistades, pero pues tampoco no es como que yo estuve muy ahí, ni tampoco ellos hacia acá, entonces como que, ah, pues, o sea, si nos vemos te saludo y así, pero pues hasta ahí. Ujú. Pero, pues sí, o sea, es como que, pues sí, está divertido. Vamos a leer unas anécdotas que nos enviaron que se me hicieron bien, bien interesantes. A ver. En la universidad, cuando estudiaba comunicación, en un examen de redacción debíamos hacer un ensayo de algún tema que domináramos lo más completo posible. Hice mi ensayo de 10 cuartillas de Star Wars. Ay, me Ah, encanta. La maestra me reprobó. La mejor mierda, dijo la maestra. Porque no era posible que alguien conociera así el tema sin haber copiado o con ayuda de algún método extremo. Wow. Estudié en 2003 la carrera. Los celulares no tenían internet tan fácilmente aún. La maestra me reprobó y me retó a repetir el examen en una Mendiga aula con vieja. supervisión. Volví a hacerlo de Star Wars. Tuvo que aprobarme, pero me dijo, es importante que te enfoques en otras cosas porque ya estás grande y en nuestra área es imposible que puedas vivir de un fanatismo infantil como Star Wars. No. Querida maestra de redacción, adivina dónde estoy. Wow, qué padre. Les quiero dar contexto. Este chavo que envió la anécdota es un creador, o sea, es creador de contenido y es muy grande, o sea, es un creador de contenido de Star Wars, pero que es muy exitoso por su amor a Star Wars, ¿saben? Entonces es como, wow, o sea, lo logró y es como, yo por eso siempre Gabriel digo, Méndez o Mendoza, no sé. a ver, Mm, sí se llama Gabriel, aquí vamos a poner su usuario, mm. vayan a seguirlo. Gabo One, yo lo recuerdo como Gabo One, pero me cae muy bien, o sea, yo lo empecé a seguir y fíjate, jamás me hubiera imaginado, o sea, a veces la gente cuando nota que tienes potencial en algo, le da envidia, o sea, en lugar de apoyarte, decir, bueno, mira, esta persona se ve que esto le encanta y esto puede ser sacar su máximo potencial, no, o sea, te quieren enterrar, apagar para que no sigas eso que te gusta, entonces nunca sigan, no ignoren a todos aquellos que les digan que no, porque es como pues ellos no saben lo que puedes alcanzar a hacer como acá, un gran ejemplo, Pero a lo entonces, mejor también siento que, o sea, quién sabe cómo se lo habrá dicho, habrá que haber estado ahí en la forma en la que le dijo las cosas y así. Pero siento que, como él dijo, fue en 2003. O sea, entonces siento que para la maestra era de que, ¿qué pido? O sea, le estás prestando más atención a una película que a lo que importa como de la vida real, pues. O sea, como que siento que la maestra lo estaba viendo de esa forma, pues. Entonces, a lo mejor sí lo hubiera visto la maestra como en la forma en la que, ah, no manches, puedes hacer un análisis de una película súper bien o algo así. O sea, siento que hubiera sido diferente, ¿no? Pero siento que
como te digo, habrá que haber visto en la forma en la que se lo dijo, pero a lo mejor y no se lo dijo como en mal plan de enfócate en lo que de verdad importa, ¿no? O sea, siento que a lo mejor ella se lo dijo como que en esa forma de no puedes estar tan clavado en algo, pues, o sea, como, es como, siento, lo veo como si yo lo hubiera hecho de Los Increíbles, que estuviera súper clavada con la película o así, ¿no? O sea, siento que a lo mejor la maestra lo estaba viendo de esa forma, por lo mismo que como dice él, que fue hace muchos años, pues, a lo mejor en la actualidad los maestros ya lo van a ver como una forma diferente, creo yo, quiero creer, ¿no? Mm, Pero no sé, o sea, a lo mejor y fue de esa forma o a lo mejor sí lo dejó en mal plan, ¿no? pues a lo que entiendo sí se lo dijo en mal plan, pero sí, a lo mejor tu punto yo lo veo como que a lo mejor por el tiempo que era, como él dice que todavía no estaba tanto lo de las redes y así, quizás era como más a la antigua todo, ¿no? O sea, en ese tiempo ni se hubiera pensado que uno se podía dedicar, por ejemplo, yo que hago de cine, nunca me hubiera podido imaginar que me podía dedicar a esto simplemente porque me apasiona mucho y me gusta mucho. Alguien me hubiera podido decir, ay, ¿eso qué? Eso no te va a dar de comer. Y no es cierto. Ujú. Entonces, al final de cuentas, sí es cierto, eran otros tiempos y a lo mejor también era otra mentalidad de la maestra, ¿no? Entonces, pues sí, sí también es eso. Pero pues mira, qué bueno que al final sí tuvo éxito. Ingresé a la universidad en 2023 y las clases no eran como muy dinámicas para hacer amigos. O sea, no había trabajos en grupo, todos nuevos, no hice amigas, se podría decir, en 2024. Recursé una materia y ahí pude construir amistades bonitas. Cuando rendimos... ¿Qué? Cuando hacemos juntas el examen final de la materia que yo recursé, pero ellas no, al salir dijimos de ir a tomar un café. Nos preparamos un montón y estábamos cansadas, pero lo mismo, fue un plan que salió ahí. Así que fuimos las 5 a un barcito súper lindo y la pasé muy bien. Fue lindo compartir con nuevas personas y hablar muchas cosas. Pues lo que como tú dices, o sea, de que en la prepa pues nada y ya en la uni ya... O sea que le tocó recursar para conocer personas, ¿no? Es lo que Ujú. entendí. Ay, qué padre. A veces de cosas no tan buenas llegan otras positivas. Siempre hay que verle el lado bueno a todo. Sí, porque haces amistades en los momentos a veces que menos te lo imaginas. Así que qué cool que pudiste sacar amistades de ahí. Y pues sí, sobre todo en un momento en el que no te lo esperabas para nada. Eso, tú muy bien. A ver, yo quiero leer una. Pues es la última. ¿Es la última? Ok. Vamos a leer esta. Cuando iba en quinto semestre, reprobé una materia porque nunca entregué un ensayo que valía un chorro. El caso es que metí el extraordinario con una profesora que era un poco más laxa, pero pedía un trabajo enorme. Intenté hacerlo, pero la verdad no lo pude terminar. Entonces, cuando me tocaba ir a entregarlo, le pedí a uno de mis amigos que me diera un golpe en el pómulo para que pudiera fingir que me asaltaron. El resultado fue un ojo morado y una hemorragia en la nariz. Ni tarde ni perezoso. Corrí al salón de esa maestra y le conté que me habían asaltado en la combi y que se habían llevado mi dinero y mi mochila donde tenía el trabajo. Me sentí muy mal después porque la maestra no solo me creyó, sino que quería hasta darme dinero para comer y volver a mi casa. Ah, Dice, me pidió una infografía súper sencilla que después supe que utilizó para un congreso, pero no me quejo, pasé con 10. ¡Wow! No te pases de la... literal, maestra, mi perro se comió ¡Wow! mi No, eso tarea. es otro nivel de lo que hiciste por pasar una... Yo creo que, o sea, estabas muy, muy estresado, o sea, se te notaba muy preocupado. No sé si eso era como lo que necesitabas para ya pasar todo, no sé, pero el que te hayan roto la nariz. Creo que te dejó una gran lección de vida de... No, no manches, yo jamás pudiera, o sea, estuvo muy extremo lo que hiciste. De hecho, te arriesgaste demasiado. O sea, imagínate Imagínate que, que no te hubiera creído. ajá, o que te hubiera dicho, ¿y a mí qué? O sea, me tienes que entregar el trabajo. Pues a ver cómo le Ahí haces. te quiero ver. No, no, neta que te pasaste, ¿eh? O sea, no sé qué decirte porque tú no good. Tú, eso no lo aprobó. No apruebo. No, no es cierto. Son cosas que uno Pero hace tú a le veces. creerías a tu alumno si te hace eso. Sí, claro que O le ya no les creería. creerías. No, sí le Y tú, creería.
una vez vi Una anécdota. una anécdota de esto. Y ya no me creo nada de lo que me dicen. No, sí, o sea, siento que, híjole, es que puede ser que sí, o sea, puede ser que sí, entonces uno tiene que creer, ¿no? Y pues ser empático. Cuando más se te llega sangrando de la nariz, pues claro que vas a ser empático. O sea, obviamente tienes corazón, ¿sabes? Por más estricto que seas como profe, entonces tú abusaste de eso y lo usaste a Y tu que no favor. hubiera estado la maestra así ese día. ¡Ay, ya sé! Y llega todo sangrado. Y la maestra, no, No, que ya no, no no va a está. venir. Dijo que todos pasan, todo bien. ¡Ah! No, Y no, él, pero rifado con tu anécdota, ¿eh? no Ay, manches. qué buena anécdota para cerrar con broche de oro, la neta. Tu anécdota la mejor. Pero muchas gracias por enviarla a los que enviaron. Luego, como les digo, sí me voy a quedar con ganas de hablar más de esto porque, ay, da para un buen de temas. Pero yo creo que ya en conclusión, para ya acabar, es eso. Si ustedes lo vivieron, pues cuéntanos también qué experiencias vivieron, que recuerden, que sean memorables. Y si no, o si están en el proceso pensando, pues dense la oportunidad. O incluso siento yo que si hay algo ya de adulto, a veces lo platico con amistades que me dicen, ay, quiero aprender un poco de esto, pero es que siento que ya la uni me va a tomar mucho tiempo o así. Yo, pues toma un curso. O sea, toma un curso. Tengo una amiga que le gustaba mucho la enfermería y dijo, es que ya no me va a dar para hacer toda la carrera. Y le dije, y se metió a un curso de como un año, creo. Y le enseñaron como que lo básico y así bien chilo. Y sabe todo lo básico de primeros auxilios y así. Entonces, a mí eso es algo que incluso he pensado me gustaría. Porque otra carrera ya no, 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 qué no. hueva. No, hombre. Pero, o sea, sí he pensado que me gustaría hacer algo así. En algo que a lo mejor me quedé con ganas de aprender. Entonces, no se detengan. Aunque crean que ya están grandes o así. Créanme, nunca es tarde. O sea, para hacer nada. Entonces, pues sí, esa es la frase motivacional que yo les puedo dar. Si están pensándolo. Por Sí. dos. O No, pues sea, sí, o sea, yo siempre he dicho que no creo que la universidad te vaya, porque siento que muchos dicen, ah, es que con la universidad ya tienes la vida realizada. No. O sea, eso no creo, no lo creo, pero sí siento que te prepara para ciertas cosas, como por ejemplo, yo dije, está más difícil titularme que toda la carrera. O sea, se los juro que para titularme duré casi 2 años para poder titularme, porque era llevar papeles y luego que me los regresaran y luego volver a llevar papeles y luego tener todo junto y luego volver a hacer esto y luego ir a recogerlo y así pues. Entonces como que siento que te prepara como para eso de compromiso, ser una persona responsable, o sea, cumplir con ciertas cosas. Siento que es más bien eso sí. que casi todo lo demás. O sea, siento que es mucho eso y también obviamente los conocimientos que pueden darte todos los maestros que te toquen, pero siento que por lo menos desde mi punto de vista, sí es muy importante una carrera, pero no es indispensable, creo yo. Pero pues si lo quieres hacer, si quieres tener una carrera y quieres como dedicarte a ciertas cosas, que yo sé que el mundo laboral es muy difícil y que hasta te piden como, ¿cómo se dice? Como la experiencia Experiencia laboral. laboral cuando pues de dónde la vas a sacar si nadie te la da. Entonces es como que no tiene congruencia, ¿no? Ujú. Pero pues sí, o sea, si ustedes tienen una meta, si tienen un sueño, si quieren dedicarse a ciertas cosas, pues háganlo, o sea, que no los detenga la edad que tengan Ujú. o las veces que sean rechazados, porque muchas veces por haber sido rechazados varias veces en la uni, pues ya dicen, ay, pues ya para qué, o sea, ya por más que estudio no quedo. Pues hay muchas formas, creo que hay muchas formas de poder estudiar o de poder ejercer lo que quieras ejercer. Entonces, Ujú. pues no se detengan. Y No, ya. y aparte obviamente depende, ¿no? La carrera, porque Ujú. pues también si quieres ser médico y no quieres estudiar, pues sí está canijo, ¿no? O sea, claro que hay carreras que obligatoriamente las tienes que cursar para poder ejercer eso, ¿no? Ah, sí, Pero obvio. hay otras cosas a las que te puedes dedicar que no necesariamente te requieren una carrera de 4 o 5 años, ¿no? O sea, depende mucho de lo que te quieras dedicar.
Ah, y otro consejo siento que muy sabio que se lo doy también a mi hermana, la más pequeña, la que sigue. Le digo, si no estás segura o seguro, no te metas a una carrera hasta que estés 100% seguro. Ujú. Porque luego si ya te metiste y ya pasaste un año o dos y dices, ay, creo que eso no era lo que me gustaba, pues ya perdiste tiempo, perdiste dinero y que sí, muy padre, adquiriste conocimientos, pero al final no te vas a dedicar a eso. Entonces, es preferible que te esperes un año o que te esperes el tiempo necesario hasta que estés seguro de lo que quieres estudiar. Y si no quieres estudiar, pues fíjate qué es lo que quieres hacer de tu vida y que te apasione, ¿no? Y no hagas las cosas nomás porque es la que la sociedad te dice que cuando cumples 18 ya tienes que entrar inmediatamente a una carrera. Pues O sí. porque si no estudias no vas a ser nadie en la vida. O sea, no es verdad. Muchas personas exitosísimas no tienen una carrera también. Entonces se vale cualquiera de las dos, pero no hay que menospreciar al que sí estudió y al que no, ¿verdad? Entonces, Ujú. pues es un consejo que siento que es muy sabio, como que me hubiera gustado que alguien me lo dijera a mí, porque si no, yo creo que no hubiera estudiado la verdad lo que estudié, que ya no me arrepiento, me ha dado muchas oportunidades y todo bien, o sea, sí Ujú. lo he disfrutado, pero no es mi pasión. Entonces, si alguien me hubiera dicho eso 2 veces, yo lo hubiera pensado más. Entonces, pues con eso los dejamos, amigos. Muchísimas gracias por ver. De nuevo, gracias por seguirse suscribiendo, dándole like, Comentando. comentando. Ya saben que pues les ponemos el siguiente tema la próxima semana. Y pues nada, les agradecemos también el apoyo en TikTok y en las otras redes. Y pues nos vemos ahora sí que el siguiente domingo, si todo sale bien. Y pues sí, que pasen una excelente semana. Bye. ¡Ay! ¿Qué? Sí, bye, ya se me cuidan, bye. Pues ya dijiste todo. Bueno, ella por dos. Bye.